Me siento muy contento, pero al mismo tiempo me pongo muy nervioso. Y es porque sé que todo lo que decimos aquí es para la salvación nuestra y de cada uno de los que están en este lugar, los que escuchan por el Zoom. Así que es una gran responsabilidad que asumo de alguna manera porque Dios lo ha puesto, pero que si soy muy sincero me cuesta decirlo. Así que por eso es importante entender que todo lo que se dice de este lugar debe estar basado en la Biblia, que es la palabra de Dios. No es un pensamiento humano lo que se dice aquí, sino es el mensaje directo de Dios. Y vamos a recordar el versículo que estábamos leyendo, Juan capítulo 11, versículo 40. ¿Quién pronuncia estas palabras? ¿Quién lo dice? Jesús dijo, y hace una pregunta y se la hace a Marta. El contexto de este capítulo, del capítulo 11, el contexto, el inicio, algunas personas lo tienen titulado. ¿Cómo dice ahí? La resurrección de Lázaro, la muerte de Lázaro. El caso es que, ¿quién era Lázaro? El mejor amigo de Jesús. Y viniendo, estando Jesús en su trabajo, caminando, predicando, vienen y envían a llamarlo porque le dice, mira, Lázaro está enfermo, ven pronto. Y como es el mejor amigo, pues esperaban María y Marta que Jesús corriera y no fue así. Jesús se tardó un poco, más o menos 2 días. Y estando en esa enfermedad, ¿qué pasó con Lázaro? Murió. Luego viene Jesús a la casa de ellos 2 días después, al tercer día prácticamente, y entonces pide que lo lleven donde está Lázaro enterrado, o su cuerpo, no Lázaro, sino el cuerpo de Lázaro. Y entonces Marta le hace una frase a Jesús. Tú no sabes que el cuerpo ya hiede, huele mal, lleva 3 días muerto. Y Jesús le hace esta pregunta y se la hace a ti y a mí. Y dice, ¿no te he dicho que si crees verás qué cosa? La gloria de Dios. Voy a sacar mis notas, porque sí es verdad que la Biblia la tengo aquí, pero yo tengo mis propias notas escritas que las hago cuando estoy haciendo las predicaciones. Yo titulé esta meditación Siguiendo por fe un Dios de milagros. Siguiendo por fe un Dios de milagros. Y es que, ¿cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Amén. Yo creo que a la mayoría de nosotros lo creemos. ¿Y por qué la iglesia adventista no hace milagros aquí, como lo hacen otras iglesias? Es una pregunta que se han hecho muchas personas en todo el mundo y en muchos tiempos diferentes. Si creemos en un Dios de milagros, ¿por qué en este lugar no viene un paralítico y lo levantamos? ¿Por qué no viene un ciego y le devolvemos la vista? Y muchos se preguntan, ¿acaso es que Dios no hace milagros? Y es lo que vamos a responder hoy. ¿Será que esta pregunta tiene algún tipo de fundamento? No. De antemano puedo decirles que en la iglesia adventista ocurren cientos de milagros todos los días. Pero hay una diferencia. Esta iglesia, como Jesús, no se basa en lo que vemos ni en lo que oímos, sino en qué estamos fundamentados nosotros, en la palabra de Dios. Y quiero recordarles la historia de Jesús mismo. Estando en el desierto, el enemigo le dice, haz que estas piedras se conviertan en qué cosa? En pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda qué? Palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo? A la Biblia. Por eso, precisamente, la iglesia adventista en el mundo no necesita levantar a una persona paralítica, ni tampoco necesita poner en su púlpito y devolverle la vista al ciego. No porque Dios no lo haga en la iglesia adventista, sino porque nuestro fundamento, así como el de Jesús y el mismo Dios, no se basa en lo que Dios hace,
sino en lo que Dios dice. Nuestra fe no puede estar basado en lo que Dios hace, sino en lo que Dios dice. Para mí fue un poco difícil llegar a este tema y le dije, Señor, por favor, ayúdame a abrir tu palabra en algo que tú hayas hecho en mi vida. Y entonces durante todas estas semanas he pensado ¿en qué momento mi vida cristiana tomó un rumbo distinto? Y entonces Dios me recordó todas las veces que por fe he confiado en Él y Él ha hecho un milagro. Durante toda la semana, ¿tú recuerdas cuando eras un niño y sucedió esto y hubo un milagro? Porque por fe. Recordé mucho esta semana esta iglesia. Ustedes saben que mi familia y yo, mis hermanos y yo estamos aquí porque Dios hizo un milagro porque esta iglesia oró. Yo recuerdo a Mari del Amo, a la hermana Ladis, a la hermana Eli. Oraron porque en esta iglesia no habían jóvenes. Lo recuerdo. Y cuando nosotros llegamos a este lugar, por un milagro, nosotros llegamos, mi hermano mayor con 29 años y yo con 27, con toda la documentación legal, porque Dios hizo un milagro. Y estamos aquí por ese milagro. Pero no solo recordé eso, recordé cuando llegué a este lugar, que antes de venir a este lugar Dios tuvo que romper mi vida por completo. Dios tuvo que romperla por completo. Porque mientras Dios hacía el milagro, yo le decía, Señor, yo no quiero ir a España. Pero hágase tu voluntad. Y tú me vas a mostrar que yo debo ir a ese lugar. Y entonces Dios empezó a romper cosa a cosa, por las cuales yo debía, como Abraham, abandonar la tierra que yo tenía para ir a la tierra que Él me iba a mostrar. Y fue doloroso, ¿eh? Doy fe de eso. Fueron meses dolorosos, pero en medio del dolor yo le decía, Señor, gracias porque tú estás respondiendo una oración. El resultado de esa oración es que ahora yo tengo una esposa que amo y que me siento muy feliz. Y fue el resultado a una oración por fe. Señor, si es tu voluntad, que aunque yo no lo tengo claro y tú que conoces mi futuro, es para que ella sea mi esposa, pues que así sea. Y Dios abrió el mar y aquí está mi esposa. La vida de los cristianos no avanzamos por lo que vemos ni por lo que Dios hace, sino porque confiamos en que Dios responde nuestras oraciones. A veces no nos responde como quisiéramos. Y por eso cuento lo de que Dios tuvo que romper mi vida en Colombia para venir aquí, porque yo sufrí mucho. Algunas personas que me conocen y mi esposa que conoce la historia, sufrí muchísimo. Pero en el sufrimiento caminaba ¿por qué? Por fe. Voy a recordarles otra historia de la Biblia que creo que está en Daniel 3:17, si no estoy mal, si no me equivoco. Los tres jóvenes hebreos a punto de ser lanzados al horno de fuego dijeron, oh rey, nosotros tenemos un Dios que puede librarnos del horno, pero si no nos librara, igual no nos vamos a arrodillar ante la estatua, porque la Biblia dice que no tendrás otros dioses que ajenos, ni te inclinarás a ellos. Y Dios obró el milagro en esa historia. Dice que cuando fueron lanzados al horno de fuego, porque no dejaron de ser lanzados, sino que entraron en el horno, caminaban tres jovencitos y uno más, que su aspecto era como quién, como el Hijo de Dios Altísimo. Pero Dios no actuó de manera milagrosa para que no fueran lanzados. Estaban dentro del horno de fuego, que fue calentado 7 veces más según la historia. Y aún así ellos seguían ¿qué?
confiados y firmes en la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Yo no sé cuál prueba es la que tú estás pasando ahora. Seguro estás pasando una como en mi familia pasamos alguna prueba, siempre. Pero el mensaje de Dios para ti y para mí en esta mañana es que los hijos de Dios no avanzamos porque Dios hace milagros y nos salva siempre, sino porque confiamos en su palabra. Independientemente si nos salva, si hace el milagro o nos dice espera, seguimos confiando en su palabra. Ese debe ser nuestro fundamento. Por eso cuando el enemigo vino a Jesús y le tentó, Jesús dijo, es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos. Y vamos a estudiar un capítulo que yo creo que todos conocemos, pero solo lo vamos a recordar. El capítulo de la fe. Vamos a leer el primer versículo, Hebreos 11. En el primer versículo dice el concepto de la fe. ¿Qué es la fe? Si nuestra vida es creer, pues vamos a ver qué es creer. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que ¿qué? ¿Cuántos estamos seguros que Jesús venció la muerte? Amén. Nosotros estamos convencidos de eso. Todavía Dios no ha hecho el milagro. Sí que lo ha hecho en el pasado, sí que ha levantado y sí que lo sigue haciendo ahora, porque hay personas que han sido levantadas de la muerte ahora mismo y en diferentes lugares del mundo. Solo que tú y yo no lo hemos visto. Pero recuerdo la historia de un misionero adventista que estaba predicándole a una familia con un único hijo. Y este único hijo cayó en un foso, un pozo de estos que hacen para el agua. Y mientras esta familia tomaba decisiones, este niño cayó en el pozo y murió. Y la familia deshecha se quedaron mirando al misionero como diciendo, ¿y esto? Y entonces el misionero, sabiendo lo que había en sus corazones, saca al niño, le dice a Dios, Señor, si es tu voluntad que el niño viva para que crean, que se levante. Y adivinen qué sucedió. Se levantó. El Señor hace los milagros cuando tiene que hacerlos. Pero quiero recordarles otra historia. Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? El primer mártir de la Biblia, un hombre de fe, un hombre bueno, un hombre que obedecía a Dios. Dice que cuando miraban su cara reflejaba como qué, como la cara de un ángel. Pero Esteban, que era un hombre lleno de fe, fue perseguido por obedecer a Dios y entonces fue condenado a muerte. Y mientras fue condenado a muerte, Dios sacó un ángel y lo protegió. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que en ese mismo instante, lo único que hizo Esteban fue levantar sus ojos al cielo y pedir perdón por quienes, por los que le estaban apedreando. Y Esteban, que sabía que después de la muerte venía la vida eterna, entregó su vida en manos de Dios y murió. A veces los hombres de fe tienen que morir, pero para que otros puedan vivir. Porque mientras Esteban moría, la primera muerte, el apóstol Pablo lo estaba viendo, que fue el verdugo. Y entonces el apóstol Pablo fue conmovido y traspasado, dice el espíritu de profecía, en su corazón. Y desde que Esteban murió, Pablo no dejaba de pensar en ese hombre, o Saulo no dejaba de pensar en ese hombre que se llamaba Esteban, que había entregado su vida sin ni siquiera chistar un poquito. Y entonces más adelante, Saulo se encuentra con Jesús y Saulo es transformado en su vida y pasa a ser el apóstol Pablo, por el cual tú y yo podemos conocer del Evangelio. ¿Por qué? Porque Esteban decidió confiar su propia vida, que es el mayor tesoro de nosotros, es nuestra vida. Y Esteban decidió confiarla en manos de Dios sabiendo que había una vida eterna por encima de esta vida.
Vamos a seguir leyendo el capítulo 11 de Hebreos. Por ella alcanzamos buen testimonio de quienes, de los antiguos, Hebreos 11:2. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? De lo que no se veía. Y entonces la fe nos traslada al inicio y el origen de la vida del ser humano. Dice, por fe creemos que este mundo fue hecho ¿por quién? Por Dios. ¿Quién ve a Dios creando el mundo de los seres humanos? Ni siquiera Adán. Ni siquiera Adán. Cuando Adán fue creado en el sexto día y se despertó, ¿estaba todo hecho o no estaba todo hecho? Ya estaba todo hecho. Y entonces Jesús mismo que le creó, porque en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo fue hecho carne y todo fueron por ellas cosas, las cosas fueron hechas. Bueno, faltaba Eva, muy bien, faltaba la mujer, pero bueno, toda la naturaleza no humana estaba toda hecha. Y cuando Jesús le despierta, porque Jesús fue quien creó este mundo, le dice, mira, todo esto lo he hecho para ti. Adán, ¿qué hizo? Creer por fe que Dios lo había hecho todo para él. Y la fe hace parte de nuestro origen. Por eso no podemos dejar de confiar en Dios cuando las dificultades vienen, porque es que el inicio de la vida del ser humano depende de qué cosa? Del creer que Dios es un Dios de poder y de milagros. Ese es el origen de la vida. Fuimos creados y lo primero que Dios dijo fue, todo esto lo he hecho por ti. Y lo vas a creer por fe. Ahora, cuando yo hablo con mis amigos acerca del Big Bang, la evolución y todas estas cosas, siempre les digo la misma frase. Hay que tener más fe para creer en el Big Bang que en la creación. Hay que tener más fe. Porque ¿cuántos han visto que de una bomba atómica nazca un edificio? ¿Nacen o se destruyen? ¿Cómo puede ser que de una bomba destruya todo, pero de una bomba que destruyó el universo entero nazca la vida en orden? Eso es imposible, que de algo, una explosión y sobre todo universal, pueda salir que los planetas se pongan en orden, que orbiten unos alrededor de las estrellas, que las galaxias estén cada una con ello, que no choquen unas con las otras. ¿Cómo puede salir eso de una explosión universal? Hay que tener más fe para eso. Entonces yo les digo, los ateos a veces tienen más fe que nosotros los cristianos, porque es que creen en algo que ni siquiera tiene lógica. De una explosión no sale nunca nada bueno. Ahora, de un arquitecto, de un artífice, de un creador, de un artista, de un músico, sí que sale una letra ordenada. De un artista sí que sale un cuadro. De un escritor sí que sale una novela o cualquier tipo de libro, obra literaria. De un Dios creador sí que puede salir una creación y un universo perfecto e equilibrado. Si el universo o en la Tierra está en desequilibrio ahora mismo, porque vemos el cambio global y todas estas cosas, no es por Dios, es por la intervención de quienes, del ser humano que saca de lo que Dios ha creado y destruye el ecosistema o el sistema que está en equilibrio, o no es así, o no es por la cantidad de coches y de contaminación que la capa de ozono se destruye, es por la intervención humana. Pero bueno, vamos a seguir, no me voy a desviar por esto. Y sigue diciendo el capítulo 4, empieza a poner ejemplos. El versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún hablar por ella. Es curioso que cuando pone los primeros ejemplos de fe, el primero que pone es a quién? A Abel. Y Abel vivió, tuvo hijos y se multiplicó. ¿Qué pasó con Abel? ¿Lo recuerdan? Génesis capítulo 4.
Muy bien. El hermano le mató. ¿Por qué? Por desobediente lo mató, porque obedecía la palabra de Dios. Precisamente, Abel fue muerto por obedecer ¿qué cosa? La palabra de Dios. A veces, cuando nosotros queremos ser hijos fieles de Dios, vienen las dificultades. A veces no, siempre. Siempre vienen las dificultades. Pero a Abel no le importó. Él dijo, Dios me ha pedido esto y esto le entregaré. Y por eso Abel murió. El primer ejemplo de los hombres de fe es un hombre que por fe tuvo que entregar ¿qué cosa? Su propia vida. Por fe tuvo que entregar su propia vida. Vamos a ir al siguiente ejemplo. Un ejemplo que me gusta mucho. Versículo 5. Por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. No fue hallado porque lo traspuso ¿quién? Dios. Antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a quién. Era un hombre de fe porque agradaba a quién. Porque Dios hacía milagros en su vida y entonces él le seguía. No, él decidió agradar a Dios porque la palabra de Dios es para agradarle y le agradaba. Y entonces Dios, ¿qué hizo con él? Lo, lo cambió de otra vida. Esta vida no era la suya. Este mundo no era el suyo. Y entonces Enoc fue el hombre, el primer hombre que fue llevado de alguna manera al cielo. No conoció la muerte, por decirlo así. No podría decir yo que fue llevado al cielo, pero por lo menos no conoce la muerte. De momento voy a decir que no conoce la muerte, fue traspuesto, está con Dios. No puedo decir yo al cielo porque aquí dice fue traspuesto. Pero lo que sí es cierto es que si uno perdió la vida por seguir a Dios, el otro ¿qué cosa? Ganó la vida. Eso quiere decir que pueden estar cualquiera de los dos casos. Vamos a ir al siguiente, versículo 6. Pero hay algo muy importante. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que existe y que, y que recompensa a los que le buscan. Hermanos, es que es imposible que tú y yo estemos en este lugar si no creemos. Y si a algún momento nos está faltando la fe, necesitamos decirle, Señor, auméntame la fe, por favor. Porque es que es imposible agradar a Dios si no confío en Él. Si yo no confío en Dios, es imposible agradarle. Es imposible vivir feliz. Es imposible estar en paz. Filipenses, capítulo, a ver si lo tengo aquí. Filipenses capítulo 4, versículo 7, por favor, José. Dice este versículo que lo leí últimamente y lo he tomado para mí. Y la paz de Dios que sobrepasa ¿qué cosa? Todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? Hermano y hermana, amigo que nos acompañas. Si te falta paz, ¿quién te la dará? Dios. Y la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento humano. Pero ¿está basada en quién? ¿En quién está basada esa paz? En Cristo Jesús. ¿Y quién es Jesús? Nuestro Salvador y es Dios mismo. Por eso Jesús dice que Él es la piedra angular. Por eso si yo quiero estar tranquilo y seguro en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi iglesia, mi vida debe estar fundamentada ¿en quién? En Dios. ¿Y dónde conozco a Dios? Pues en su palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? La verdad. Vamos a seguir estudiando. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó ¿qué cosa? El arca, que su dice el arca, en que su casa se salvaría. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vino por fe. Luego viene otro hombre de fe y entonces nos lo dice a nosotros. Cuando Noé fue advertido de que el mundo iba a ser destruido, ¿qué cosa hizo? ¿Preparó qué cosa? El arca.
¿Para salvación de quién? Su propia salvación y la de quién? Y la de su casa. Y también la de la humanidad, evidentemente. Cuando fue hecha el arca no fue hecha solo para Noé, fue hecha para todos. Y por 120 años, por fe, aunque nunca había llovido, Noé predicó para la salvación de la humanidad. ¿Y cuántos se salvaron? Él y su familia. Pero él, por fe, la preparó. Hermanos, ¿cuántos creemos que Jesús viene pronto? Amén. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Según lo que hizo Noé. Cuando Noé fue advertido, él dijo, viene un diluvio, tengo que construir un arca para la salvación de la humanidad y de los animales porque Dios me lo pide. Y se puso en la tarea de trabajar. Jesús viene pronto. ¿Cuál es nuestra tarea? Prepararnos para salvarnos ¿quiénes? Nosotros, nuestra familia y predicar el evangelio para que todo el que escuche pueda ser salvo. Esos son los hombres de fe. Los hombres de fe escuchan la palabra de Dios y actúan por fe. Y hasta el último instante el arca estaba ahí, posada, y no había ni una gota de agua. Y Noé les llamaba. Y si recuerdan la historia, los animales empezaron a caminar solos. Y ni siquiera eso despertó a nadie. Ni siquiera eso advirtió a nadie. Los animales venían en parejas. Bueno, en realidad la Biblia dice que los puros venían de a 7 y los impuros solo una pareja. Y venían solos, nadie les dirigía, pero no era que nadie les dirigiera, era que el ángel de Dios les estaba dirigiendo al arca y aún así se reían de él. ¿Saben, hermanos? Para el mundo, la palabra de Dios es una locura, pero para nosotros, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Es poder de Dios para la salvación de quién? De toda la humanidad. Eso es la palabra de Dios, el poder de Dios para la salvación, primero de nosotros, de nuestra familia y de todo aquel que quiera escuchar. Luego el versículo 5 dice que el versículo 11, bueno, el versículo 8 nos habla de Abraham, este hombre que ya lo dije, que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y entonces tuvo que abandonar. ¿Cuántas veces hemos tenido que abandonar muchas cosas para obedecer la palabra de Dios? Algunas veces lo hemos tenido que hacer. Muchos de nosotros hemos tenido que dejar nuestros países de origen y Dios nos indica que hay que salir y salimos por fe. A veces también nos dice tienes que volver y hay que volver por fe. Yo recuerdo que cuando fui a Inglaterra con la ilusión de trabajar, pasé muchas dificultades y puse a Dios en oración si debía volver a Tenerife. Dejar un trabajo bien remunerado, mi mujer que tenía un trabajo fijo y bien remunerado, para volver a Tenerife donde las condiciones laborales eran mucho menores. Y recuerdo que oré muchas veces junto con ella. Dios nos trajo de vuelta a Tenerife y lo único que puedo decirles es que Dios ha cumplido su promesa. Dice que en la Biblia dice el salmista, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigar el pan. Y Dios ha respondido las oraciones. No porque yo sea mejor que nadie, no, es que ninguno de nosotros es mejor, simplemente obedecemos a Dios y Dios ¿qué cosa hace? Voy a dar una frase para que lo entiendan. Cuando el pueblo de Israel tenía que caminar para el mar, le dice, ve al frente y diles que caminen. Y el mar estaba ahí y los soldados atrás. Y el pueblo empezó a caminar. ¿Y qué sucedió con el mar? Se abrió en dos. Y quiero que sepan algo. Mientras investigaba esta semana, ustedes saben cuándo fue la caída del imperio egipcio. Egipto era un imperio. ¿Y cuándo fue su caída? Cuando Dios destruyó el ejército en el mar. Ahí fue el declive del imperio egipcio. Cuando se le ocurrió ir en contra de quién?
de Dios. Mientras estudiaba este tema, también estudié cuando algún imperio con 185.000 hombres se le ocurrió sitiar a Jerusalén. Y entonces Dios, el rey, que era un rey, eso está en Segunda de Reyes, esta historia, cuando el rey se dio cuenta de que venían a destruir a Jerusalén, lo único que hizo fue correr porque era un rey que obedecía a Dios y pedirle a Dios. Y el profeta le dijo, tranquilo, no te preocupes, son 150.000, pero no van a llegar a Jerusalén. Y eso se lo mandó a decir ese rey al imperio. Cuando venían los 150.000 orgullosos a destruir a Jerusalén, Dios envió sus ángeles y los mató a todos en una sola noche, sin un solo soldado israelí. La mayoría de los imperios han sido destruidos cuando se rebelan contra Dios y entonces Dios tiene que hacer un milagro y los hace. No sé si estoy transmitiendo lo que quiero decirle. Yo sigo por fe a Dios sin ver ningún milagro, pero Dios sí es un Dios de milagros. Solo que Él hace sus milagros en el momento justo, en el momento adecuado y para la salvación de la humanidad. Él los hace cuando los tenga que hacer. Solo quiero recordarles, eh, vamos a ir al versículo 13. Luego habla sobre Abraham, el versículo 11 habla sobre Sara, una mujer mayor y estéril que quería tener un hijo, y entonces va al templo y se derrama en el versículo 11 y tiene un hijo. Pero la lista no se completa, la lista se completa en el versículo 13. Vamos a ir al versículo 13 de Hebreos 11. Dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué cosa? Lo prometido. Aunque Dios les había dado milagros, habían muerto sin recibir ¿qué cosa? Lo prometido. Dice, sino mirando desde lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en ¿dónde? En esta tierra. ¿Saben, hermanos? Aunque Dios hizo el milagro con Sara, con Abraham, con Noé, ellos murieron esperando ¿qué cosa? Lo prometido. ¿Y qué era lo que se había sido prometido? Versículo 15. Perdón, vamos a seguir en el 14. Dice, peregrinos en esta tierra, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué cosa? Una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente a su tiempo era tiempo de volver, pero anhelaban una ¿qué? Una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Noé, Enod, Abraham, Sara, todos ellos anhelaban ¿qué cosa? Anhelaban un hijo, anhelaban ser salvos, pero su mayor anhelo era ¿qué cosa? Una ciudad celestial, una patria que el apóstol Pablo dice que somos embajadores nada más, que nuestra ciudadanía es ¿de dónde? Del cielo. Amén. Pues eso es la fe. A pesar de que hay cosas que tenemos que solucionar en esta vida, como tener un hijo, como solucionarnos los problemas que tenemos, una enfermedad, la muerte, todos ellos murieron o algunos de ellos murieron pensando en qué cosa? En una patria celestial. Ahí es donde debe estar puesta nuestra vista. Dios puede hacer muchos milagros, Dios puede salvarnos, pero nuestra esencia y la esencia de la fe es creer en qué, en que vendrá algo mejor. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 1. Ya hablamos de los antepasados. Vamos a mirar a Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3? Esto es un versículo muy conocido. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dijo Jesús, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a qué? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estéis, vosotros también, ¿qué cosa? Estéis. ¿Saben, hermanos? Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a cumplir su ministerio por fe. Pero Jesús no solo quería fundar la iglesia cristiana, esa no era su misión solamente. No era solo venir a morir en una cruz. La misión de Jesús era esta. Me voy, pero ¿voy a qué? Al cielo a prepararles un lugar, porque quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Saben, hermanos? No podemos distraernos. No podemos distraernos en pedir un milagro ahora y perdernos de la vida eterna. Yo le decía a mi esposa esta mañana, cuando estaba recordando, cuando yo vine a Tenerife, un buen amigo me dijo, Javier, ¿tú alguna vez has visto un milagro? Yo no he visto ninguno. Y yo le dije, sí, he visto algunos milagros de Dios para bendición y otros que Dios ha hecho por el orgullo y la prepotencia humana, y no ha sido para bendición. Recuerdo la historia de uno de mis amigos, que oro mucho por ellos, y a él le vino una enfermedad pulmonar, y sigo orando por él, porque por la boca expulsó casi el 80% de los pulmones, y todos los médicos dijeron que no había salvación para él. Y entonces recuerdo que tristemente, pues él, no tristemente, él tenía la seguridad de que Dios era el que lo dirigía. Y algunos se enfadaron. ¿Y cómo es posible que un hijo de Dios pueda pasar por esto? Y algunos, pues con arrogancia le pidieron a Dios un milagro y Dios lo hizo. Pero como el rey, cuando este chico fue sanado, tristemente se alejó de Dios. Y aún todavía hoy seguimos orando por él, para que vuelva. Y yo tengo la seguridad de que algún día Dios tocará su corazón para salvación. Pero a veces, cuando vienen pruebas y dificultades, y a veces viene el descanso, para algunos es para su vida eterna. Es para su vida eterna. Hace un par de semanas atrás nosotros perdimos con mucho dolor a un primo muy cercano. Y tenemos la seguridad de que fue sellado para la vida eterna. Y lo que más nos consuela es que su familia, su esposa, sus hijos, tienen la seguridad de que él está sellado para la vida eterna y se mantienen fieles a Dios. Y eso nos da paz y tranquilidad. Pero esa misma paz que tienen ellos ahora, me gustaría que cada uno de nosotros la experimentemos. Yo le pido a Dios para que me ayude a confiar tanto en Él, que si yo tengo que pasar en una prueba como esa, mi esposa y si tengo hijos, puedan tener la seguridad que el Dios al que yo sirvo y al que sigo, me ha de levantar el día de la resurrección si eso llegara a pasar, o a cualquiera de los seres que amamos. ¿Por qué? Porque eso es la fe. Confiar en Dios a pesar de que vengan las dificultades. Voy a traer el último de los ejemplos, Jesús mismo. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús se despojó de sí mismo y se encarnó en un ser humano que le duele, que tiene hambre y que tiene sed. Y caminó en esta tierra durante 33 años. Y cuando llegó el momento de su ministerio, Jesús sabía que tenía que, ¿qué cosa? Morir. Y cuando estaba allí, a algunos se le ocurrió golpearlo y Jesús sabía su lugar. Uno de los soldados le golpeaban y le dice, tú me estás golpeando porque ¿quién te lo permite? Tú me estás lastimando y me bofeteas porque el cielo te lo permite, pero no quiere decir que tú me puedas abofetear. Fue lo único que dijo. Y mientras estaba en la cruz, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y fue posible? No fue posible, porque estaba en juego la salvación de la humanidad y Dios, que sabe el plan de la salvación, dejó que su Hijo muriera en la cruz. Pero también tenía la seguridad que al tercer día, ¿qué cosa? Resucitaría. Y así fue.
Saben, hermanos, Dios ha prometido que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Eso no se nos puede olvidar. Apocalipsis 21 y 22 nos describe la nueva Jerusalén. Cuando yo leo estos dos capítulos, Apocalipsis 21, versículos creo que es del 4 o del 9 al 12, que empieza a describirme la nueva Jerusalén, y Apocalipsis 22 en sus primeros versículos, que me dice que las puertas eran de perlas, las calles son de oro, que la ciudad no necesita sol, porque solo la presencia de Dios la ilumina. Eso me hace entender que Dios tiene una ciudad preparada para mí, una nacionalidad diferente a la que se me fue dada por azar de la vida. Pero ese lugar, esa patria es totalmente diferente a esta y que no me puedo desconcentrar. ¿Saben, hermanos? Dios quiere recordarnos en esta mañana que Él sigue siendo un Dios de milagros. Durante esta semana leí un artículo que en el 1897, puede ser, en el 93, unos misioneros ingleses descubrieron que en la selva de Venezuela había un grupo de indígenas que recibieron el evangelio, que guardaban el sábado, que sabían palabras en inglés porque un ángel se les había presentado. Y el cacique de estos indios fue a buscar una persona específica, un hombre blanco, rubio, que tenía un libro negro en su mano y que les iba a enseñar el camino para la salvación. Pues así lo encontró. ¿Por qué? Porque Dios hizo un milagro, envió un ángel, y no solo envió a un ángel a esa tribu, sino a una tribu que estaba al lado, y le dijo, ¿de verdad quieren hacerlo bien? Sí, porque este cacique, según la historia que está ahí escrita, que está revelada en la historia de los adventistas en Venezuela, y también en la de los ingleses, porque era un predicador inglés, este cacique puso en su corazón que quería ser un cacique bueno, que quería que no se mataran unas tribus contra las otras, y que quería hacerlo bien. Y era un hombre de fe sin conocer a Dios, pues Dios envió un ángel y entonces hizo un milagro. Y hasta inglés les enseñó. Recuerdo que en la historia que estaba leyendo conocían la palabra muerte en inglés, conocían la palabra como, como iluminación, como glorioso, y la sabían en inglés, pero no hablaban inglés, porque el ángel se las había dicho. Y las palabras que sabían eran las palabras que ellos necesitaban para poder entender el plan de la salvación. Cuando vino el misionero y empezó a hablarles, ellos identificaban las palabras porque el ángel se las había enseñado. Y ahora a ustedes les pregunto hoy, ¿Dios es un Dios de milagros? Amén. Hay muchas personas que están viniendo a este lugar porque Dios les está guiando a este lugar. Dios quiere salvarte. Si Dios te ha traído a este lugar es porque en tu corazón está el deseo de salvarte para la vida eterna, no para este mundo, sino para la vida eterna. Y hará el milagro que tenga que hacer para salvarte. Ahora también nos dice a nosotros, ¿quieren ser salvos en Jesús? Es necesario fundamentarnos en la Biblia y creer y caminar por fe. Esto no va a ser fácil. Algunos de nosotros tendremos muchas dificultades, pero Dios caminará con nosotros en el horno de fuego. Pasará por el valle de la sombra de la muerte, pero ahí estará con nosotros. Y Dios siempre estará ahí. Fe es creer en lo que no vemos, pero teniendo la certeza en lo que ha de venir. Que Dios nos ayude, hermanos. No esperemos que vengan a levantar aquí a un paralítico en la plataforma. No esperemos eso. No esperemos que un ciego vea. No esperemos que alguien hable en lenguas. Si ustedes supieron la cantidad de veces que misioneros adventistas han hablado en lenguas a lo largo y ancho del mundo, si lo supieran, si lo leyeran en las revistas adventistas, nos daríamos cuenta que Dios es un Dios de milagros, pero es que Él no necesita hacerlo aquí. No lo va a hacer aquí porque nosotros tenemos que creer en su palabra. Y yo puedo decirles, voy a hacer una pregunta muy atrevida. Esto es un poco atrevido, pero es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro en sus vidas? Levanten la mano. Levántenla, levántenla. El que no lo ha recibido, mire para atrás.
Y mira cuántos milagros Dios ha hecho en su vida. Pueden bajarla. Que Dios no lo haga aquí como un espectáculo no quiere decir que no se haga. Y quiero que nosotros lo entendamos. Dios quiere que nosotros entendamos esto, que Dios no lo haga como un espectáculo, levántate y se levanta, no quiere decir que Dios no lo haga. Mi Padre es un milagro. Y ustedes han estado orando por Él. Y Dios le ha dado la oportunidad de vivir. Pero también seguimos confiando en Dios cuando otros seres amados han tenido que descansar. Porque de Dios recibimos lo bueno, pero no recibimos lo que a veces no nos gusta. Dijo Job, ¿vamos a recibir y vamos a alabar solo a Dios en la parte buena? No. Si amamos a Dios y confiamos en Él, confiamos cuando hace lo bueno, pero cuando nos pasan cosas malas hacemos como Esteban. Señor, aquí te pongo mi espíritu y ahí está. El mundo se está acercando a la venida de Jesús. Jesús se está acercando cada día más. Y vamos a tener que pasar por las 7 plagas postreras y vendrá la persecución. Pero si tú y yo confiamos en Jesús, nada de esto nos tocará. Y si nos toca, dijeron los jóvenes hebreos, aún así vamos a seguir confiando en Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que nos ayude a tener una fe más fuerte y más poderosa en Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el himno 400.